Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que servirnos, que tiene que ver con nuestra vida, al fin y al cabo con nuestra felicidad, porque decisiones políticas administrativas en materia de salud, en materia de educación, de vivienda, de empleo, de seguridad, todas tienen que ver con el bienestar suyo, el mío, el de nuestros familiares, el de nuestra sociedad. ¿O no así? Senador de la República por el Partido Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, bienvenido. Gracias, Roger. Encantado de poder acompañarlos durante unos minutos. ¿Es o no es cierto esto que yo digo todos los días? Que la gente no puede soslayar como si fuera algo de interés de unos pocos lo político y lo administrativo. Dicen con mucha sabiduría y mucha razón que si uno no se mete con la política, de todas maneras la política se mete con uno. Y por lo tanto es mejor hacerlo conscientemente, informadamente. Y además rechazando cualquier presión, cualquier compra, cualquier actitud clientelista de los dirigentes políticos que suelen atraer para recibir votos y luego abandonar los intereses públicos. Invitación entonces muy cordial, como todos los días, porque se aproximan unas jornadas electorales bien importantes, las del Congreso de la República y las presidenciales. Hablamos de eso, vamos con la información general. El precandidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, ha asegurado que es bastante importante para el país que un grupo guerrillero como las FARC se desmovilicen, pero que le parece pésimo mensaje para Colombia y para la comunidad internacional que se haga con la posibilidad de que sus desmovilizados sean elegidos inmediatamente, que no paguen ni un solo día de cárcel, que además se pueda homologar el delito del narcotráfico con cualquier delito político y que 310 páginas del Acuerdo de Paz con las FARC sean incluidos en la Constitución Política de Colombia. Dice que por esta razón, si es elegido presidente de la República en 2018, habrá un plebiscito y habrá un referendo para que los colombianos decidamos al respecto. ¿Usted qué piensa, doctor José Obdulio Gaviria, de esta postura del precandidato Carlos Holmes Trujillo? Roger, si uno repasa las declaraciones del presidente Santos, de su jefe de la Oficina de Paz, el señor Jaramillo, e incluso del mismo negociador de la Calle, vas a encontrar siempre un avance y un retroceso muy curioso. Por ejemplo, nosotros dijimos, criticando las negociaciones entre Santos y Timochenko, ¿por qué está ofreciéndole el señor Santos absoluta impunidad a los miembros del secretariado? No estamos hablando de los guerrilleros de base, que esos pues tienen amnistías y eso no hay problema. ¿Y por qué está hablándoles de elegibilidad inmediata? Y él ahí mismo dijo, imposible, eso es una calumnia, es que el Centro Democrático no quiere avanzar en nada, quiere que siga habiendo guerra, que es que la guerra es la esencia de su acción política, etc. Pura carreta. Y posteriormente, en el acuerdo quedó claro, primero, cero cárcel, o sea, impunidad, y segundo, elegibilidad inmediata. Eso es ilegítimo. Totalmente ilegítimo desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho interno, sobre todo de la ética y de la política racional. Nosotros lo que hemos dicho es, hombre, usted decidió someter a referéndum popular, es decir, a plebiscito, la decisión de si aprobábamos o no ese acuerdo en esos términos. Ganamos los del no. Y usted ahí mismo nos hizo conejo. Le voy a contar una cosa que no le he contado a nadie. Cortico, y después me lo cuenta más bien, ¿le parece? Muy bien. ¿Qué será lo que nos va a contar? Enseguida vamos con eso porque vamos con otra noticia. El también precandidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático, senador Iván Duque, piensa igualmente que el hecho de que se desmovilicen los guerrilleros de las FARC es excelente noticia para el país. Pero él dice que los acuerdos de paz con este grupo guerrillero no son pétreos, de tal manera que no se puedan modificar si aquellos artículos y aquellas decisiones que de alguna manera le hacen daño al país. Dice lo siguiente al respecto Iván Duque. Si Iván Duque Márquez llega a la presidencia de la República,
se mantendrá todas aquellas políticas de carácter humanitario dentro de los acuerdos para facilitar la desmovilización, el desarme y la reinserción. Pero hemos dicho con contundencia, el 7 de agosto del 2018 presentamos acto legislativo para que el narcotráfico no sea delito amnistiable y tendremos todas las herramientas de lucha contra el narcotráfico y además arsenal que se encuentre oculto o recursos que no han sido entregados para la reparación de las víctimas implicarán un delito nuevo y que los cabecillas perderán todos los beneficios. El Partido Centro Democrático, en cabeza de su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, insistió en la necesidad de que se suspendan las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, después de conocer la autoría, porque así lo reconocieron los del ELN, del atentado en el barrio La Macarena de Bogotá el pasado 19 de febrero, en el que murió un policía y más de 20 personas más resultaron heridas, ha dicho Álvaro Uribe Vélez. Mantener diálogos con el ELN sin que estos suspendan sus acciones violentas es una burla a la ciudadanía víctima y al deber constitucional de seguridad. José Obdulio Gaviria, senador de la República, su comentario al respecto. Pues es obvio, es que si se va a hacer un acuerdo de desmovilización y reinserción con el ELN, no es ni a la medida del ELN ni basado en los presupuestos políticos del ELN, sino sobre la base de que el Estado colombiano atiende el deseo de desmovilización de una organización criminal ya vencida, pero no es vencedora, y por lo tanto debe proceder de inmediato, inclusive combinando un gran esfuerzo represivo contra el ELN, particularmente contra esas acciones, porque ellos también en el mismo documento reconocieron haber sido los autores de varios de los atentados contra el oleoducto Caño-Limón Coveñas. Por lo tanto, aquí se están mirando dos políticas. La respuesta del presidente Uribe se concretó durante su mandato en una persecución enérgica, hasta el punto de que se desmovilizaron más de 8.000 miembros del ELN. Pero, al contrario, Santos lo que hace es tenderles la mano, hablar con ellos, dejarse tomar el pelo y totalmente insensible frente a sus ataques. Y terminemos diciendo que el gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, Guillermo Palacio Vega, acaba de renunciar a su cargo para aspirar al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Haría fórmula con el ex secretario de Movilidad de Medellín, Omar Hoyos Agudelo, y con el exdirector del DAPART, Mauricio Parodi. Recordemos que Guillermo Palacio hace parte del equipo del expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez. Esta es Sinergia informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes y ya regresamos. José Obdulio Gaviria es senador de la República por el Partido Centro Democrático. Hace parte de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Vamos a continuar, porque lo interrumpí ahorita cuando estábamos hablando de no haber cumplido finalmente, palabras más, palabras menos, con la decisión mayoritaria de los colombianos cuando decidieron el 2 de octubre que no se refrendaba el acuerdo de paz con las FARC. Usted dijo, se le hizo conejo al no. Sí, presidente Uribe inmediatamente ganó el no, en lugar de una declaración completamente victoriosa y triunfalista, dijo, hagamos un gran acuerdo nacional, incluyendo a las FARC, incluyendo a las FARC. Roger, yo personalmente, José Obdulio Gaviria, hizo contactos con la Embajada de Cuba y con la Embajada de Alemania para hacer una reunión con las FARC si era necesario para explicar los efectos del no a las FARC. Sí. Y obviamente el presidente Uribe estaba en lo propio con el presidente Santos. Él había designado de pronto a Luis Carlos Restrepo para que se reuniera con las FARC. Pero el designio de Santos era hacerle conejo, entonces ni se le dio curso a esa posibilidad, ni se discutió seriamente con Uribe,
cuáles eran los términos de un acuerdo nacional sobre la base de que él no había ganado. Pero sí según dijo el presidente Juan Manuel Santos, sí se renegoció, se tuvieron en cuenta aspectos importantes. Pura ¿No fue carreta. cierto? No, eso es carreta. Es que lo más importante, Roger, es lo esencial, los principios, las cosas que tienen que inciden a largo plazo históricamente en la vida de la nación, de Colombia. No cosas como, por ejemplo, cambiar, diga usted una palabra. No lo cosmético, no lo superficial. Por ejemplo, dígame, tal vez en el mismo sentido de los precandidatos mencionados acá, precandidatos a la presidencia de la República por Centro Democrático, Iván Duque y Carlos Gómez Trujillo. Me imagino yo, uno, el hecho de la elegibilidad inmediata. Ese es uno de los aspectos que habría cambiado. Vea, Roger, ¿Cuáles son? Le voy a poner un caso. Cuente. Y para todos sus televidentes que, como dijiste, son calificados. Hay en la revista Semana, que no es una revista de oposición, es una revista incluso muy gobiernista, un gran analista, él es incluso de la planta, o sea, de la dirección de Semana, es un señor Cuellar. Yo le recomiendo el último artículo, el de la semana pasada, sobre quiénes son los 5 que van a escoger los magistrados del Consejo o del Tribunal de Jurisdicción Especial de Paz. Aterrado. ¿Por qué? Dice, pero ¿cómo le ocurre que todos los 5 sean promamertos, que sean... ¿Qué es eso, promamertos del pues, gobierno en este caso? Que sean partidarios, incluso se hayan referido bien a la justicia de la causa de las FARC. Sí. Y además conlleve eso una amenaza contra los expresidentes, incluso el propio Santos, contra Uribe y contra Pastrana. Ese es un solo caso. Pero entonces, mire, la justicia especial para la paz, o la jurisdicción, que la estamos discutiendo, ahora llega al Senado en plenaria, va a ser una amenaza permanente contra miles de colombianos, sobre todo empresarios, dirigentes políticos, exministros, etcétera. Eso es inaceptable. O sea que si nosotros ganamos en el 18, pues obvio que vamos a tener que enfrentar ese problema. Entonces, por eso que usted dijo, José Obdulio Gaviria, senador de la República, dijo, si llegamos a la presidencia de la República con uno de nuestros candidatos, entonces modificamos inmediatamente el acuerdo, que a lo propio le respondió el jefe del equipo negociador con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, dijo, es inverosímil que José Obdulio Gaviria piense en eso. Es que él está embrujado con el acuerdo que hizo con las FARC. Ya. Pero uno va a ver, y las FARC le impusieron todo. Es que las FARC, precisamente, ¿por qué no se pudo reunir Luis Carlos Restrepo con las FARC para discutir los términos de un acuerdo con el no? Precisamente porque ellos no aceptaron, no dejaban. Ellos parten de la base de que lo que firmaron era lo único que se podía firmar. Y nosotros decimos, no, es que la fuerza de los hechos y sobre todo la fuerza del Estado podía imponer, por ejemplo, que las FARC acepten para su secretariado, su Estado Mayor, sus criminales principales, cárcel. Como la aceptaron, tuvieron que aceptar. Eran más malos y más fuertes los AUC y vea que aceptaron cárcel. Sí. De manera que ese es como el ambiente real para que los televidentes conozcan cómo se movió la cosa. Estamos hablando de un mecanismo que se llama Fast Track, para que lo recordemos. Es una manera rápida, la vía rápida para aprobar en el Congreso de la República algunos actos legislativos, algunas propuestas. A mí me parece más bien un forceps. Ah, bueno, ya usted le da ese nombre, ¿cierto? Sí. A la fuerza, así como que forceps es con lo que ayudan en las... Con que matan a los niñitos, porque la verdad es que eso ya no lo usan. Claro, con lo que ayudan al parto cuando la parturienta, permítame la expresión, Sí, eso no es ya... capaz de pujar y sacarlo, entonces le ayudan y le aporrean la yo cabecita. creo que eso ya no lo dejan hacer. Bueno, el fast track existe de todas maneras y hay uno de 6 aspectos que se están tratando con ese fast track y es el de los 12 años de respeto a lo acordado. Yo te voy a explicar eso porque... Cortico me lo hace de comerciales. Ese es el llamado bloque de constitucionalidad, que por el solo hecho de que Timochenko y Santos se pusieron de acuerdo, eso pasa a ser parte de nuestra Constitución colombiana. Eso es, yo creo que lo que más votó no la gente, pues ahí nos lo están metiendo otra vez, y creo que no nos lo están metiendo, ya quedó aprobado, creo. Falta un simple debate. Eso es absurdo, porque es que decir que
Todas esas 310 páginas que son locuras, casi todas ellas, bobadas como las de Maduro, por ejemplo, Sí. cómo manejar la agricultura, por ejemplo, prohibir la fumigación de los cultivos de coca. Todo eso son locuras que hay que levantarlas apenas lleguemos al gobierno, porque de lo contrario, entonces Colombia, si a este paso vamos en 200.000 hectáreas de coca, ¿cómo será con ese fast track? Entonces, síntesis, para irnos a comerciales, ese llamado fast track y la aprobación que haga el Congreso de la República, que hoy es constitucional y legalmente autorizado para hacerlo, pues sencillamente es un canto a la bandera, por lo que lo estoy entendiendo, porque llega un nuevo gobierno, un nuevo Congreso y lo aprobado, por ejemplo, ese blindaje del acuerdo de paz a 12 años, o sea, 3 gobiernos próximos, simplemente se echa para atrás y listo. De eso hablamos enseguida, de esto hablamos y de otras cositas más con José Obdulio Gaviria, nuestro invitado del día de hoy. Él es senador de la República por el Partido Centro Democrático. Antes de los comerciales, esta frase, porque todos los días queremos construir cultura política con la ayuda de nuestros invitados. La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todos. La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todos. Aristóteles. José Obdulio Gaviria, ¿qué le suscita a usted esa frase? Los fundadores de la idea democrática son los griegos, Sí. y Aristóteles el padre de los griegos. Y realmente, cuando decían todos, excluidos los esclavos. Ajá. El gobierno de los nobles, recuerdo yo a Esa es Aristóteles. esa es una idea platónica. Pero bueno, también de los piensa- sabios. Sí, de los sabios. Tengo también metido en la cabeza que era Aristóteles, pero pensando en ello de manera muy corta, a veces pensamos nosotros, no es muy bueno y muy necesario que quienes aspiren a cargos públicos estén lo suficientemente formados, haciendo un poco la homologación con los sabios y los nobles de Grecia. ¿Sabe quién concretó esa idea? Sí. Los padres fundadores norteamericanos. Inclusive eran sabios hasta el punto de que eran inventores. Por ejemplo, Franklin, Ajá. por ejemplo, Jefferson, etc. Y el más grande constitucionalista de la historia, en mi opinión, Sí. es Madison, y casi nadie lo sabe. Y es además un tratadista constitucional. Perfecto. En todo caso, qué rico que quienes aspiren a cargos públicos, a ser senadores de la República, representantes de la Cámara o presidentes, sean lo más formados posible. No estamos hablando de que sean nobles y sabios y aristócratas, pues qué tal, pero que sí sean formados para que tengamos nosotros la tranquilidad de que elegimos gente que realmente sabe. Vámonos ya mismito con nuestro colega Juan Pablo Vélez, quien está con el alcalde de Itagüí, quien hace un balance rápido de lo bien que le está yendo en seguridad, movilidad y educación. Roger, televidentes, me encuentro en este momento con el alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya. Alcalde, bienvenido a Sinergia Informativa. Hablemos un poco sobre las excelentes noticias que tiene usted en cuanto a seguridad en el municipio. Sí, un saludo para todos los televidentes, pues muy contento por la reducción de homicidios, logramos un estándar muy importante, el internacional, 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, 28 homicidios en el 2016, lo que nos llena de tranquilidad y seguir trabajando. Además de esto, grandes operaciones con el Gabla y toda la policía para lograr 7 operaciones en diferentes barrios y veredas y la captura de 115 personas que generan más tranquilidad en la ciudad. Y además de esto, el cartel de los más buscados con 46 personas en principio, de las cuales se capturaron 35. Alcalde, una respuesta muy corta. Proyectos para educación en el municipio. Nosotros tenemos un gran trabajo en educación, vamos a incorporar un proyecto muy importante, el bilingüismo en Itagüí, y vamos a comprometernos que en el 2019 vamos a tener las mejores pruebas saber en toda Antioquia en ese tema y por una gran inversión. Además de eso, vamos a traer 45.000 millones de pesos con el Ministerio de Educación, con el área metropolitana y recursos del municipio para intervenir en 9 instituciones educativas. Con esto vamos a lograr que la infraestructura de Itagüí sea una de las mejores del Valle de Aburrá. Y en cuanto a movilidad, ¿cuáles son esos proyectos, alcalde? En movilidad tenemos muy buenas noticias. Primero vamos a trabajar para toda la red semafórica, hacerle una modernización, 11.000 millones de pesos y además de esos proyectos del área metropolitana. Uno de ellos, el intercambio vial de Pilsen,
con una inversión aproximada de 55.000 millones. Ya vamos a firmar un convenio de 9.000 millones de pesos para la compra de predios, 5.000 aporta al área, 4.000 el municipio, y además de esto, la conexión entre Central Mayorista de Antioquia y Ayurá en Envigado, en la 25 Sur, que va a permitir generar mucha movilidad y más competitividad en todo el municipio y en toda la zona sur del Valle de Aburrá. Alcalde, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, un saludo para todos. Roger, continúe usted con más información. Gracias, Juan Pablo. El deber constitucional de seguridad. Me imagino que con esta respuesta que da don Mario Bedoya, alcalde de Itagüí, de una media de homicidios de 10 por cada 100.000 habitantes de Itagüí, es buenísimo para ustedes los miembros del Centro Pues te Democrático. voy a recordar una cosa, que Medellín y el Valle de Aburrá llegó a ser de 300 por año Sí. en determinado momento. La media hoy nacional está en 29. Sí. O sea que él está a una tercera parte. O sea que muy Itagüí. bien. O sea que felicitaciones a Itagüí con esa mano dura con la delincuencia. Yo Venga, creo que además hay un muy buen ejemplo del alcalde de Medellín. Sí. O sea que es También. una cosa bonita que se pongan ellos de acuerdo y que trabajen mancomunadamente. persiguiendo la criminalidad, pero precisamente respondiendo a esta expresión que es muy de Álvaro Uribe Vélez, el deber constitucional de la seguridad, nos recuerda la seguridad democrática. Un último comentario rápido, José Obdulio Gaviria, senador de la República, a propósito de lo que usted dijo de Luis Carlos Restrepo, que el expresidente Uribe le dijo, váyase para Cuba y bregue a moldear después de que ganó el no. Incluso no era en Cuba, sino en un tercer país, Ah, ya. pero recordemos que como ellos estaban en Cuba, Sí. yo mismo hablé con el embajador de Alemania, muy interesado en coordinar y poner la logística. Y si era Eso posible, el gobierno, la verdad, lo que quería era protagonismo y hacer lo que le daba la gana, y hizo lo que le dio la gana. y perdóneme, y sabiendo que Luis Carlos Restrepo de todas maneras, de alguna manera está prófugo de la justicia colombiana, ¿sí podía hacer eso? Sí, sí, claro, porque él tiene refugio y es autorizado y protegido. O sea Sí. que él puede moverse, él no tiene Limitaciones, circular Interpol. roja de la Interpol. No. Muchísimas gracias, José Obdulio Gaviria, senador de la República, miembro de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, por estar con nosotros en Sinergia Roger, Informativa. muchas gracias por la invitación y espero que se repita. Claro que sí, muchísimas gracias, pues simpática la conversación con usted. Recuerden muchas de las cosas que dijo José Obdulio Gaviria ahorita. Qué rico que nosotros podamos, como calificados, digo que eran calificados, escoger a los mejores gobernantes. 2018, gran posibilidad para que nosotros elijamos mejores senadores, mejores representantes, mejor presidente de la República. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra, esa forma especial de entregar la noticia en Cosmovisión Noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Muchísimas gracias. Chao.